El último día estuvimos trabajando con esto. Este es el proyecto de geometría que ya lo estamos trabajando y adaptando a la parte de clases, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo con el proyecto de geometría, específicamente con la parte del cono, que fue el último que trabajamos, ¿verdad? Este fue el último que trabajamos. Y si no estoy mal, el de las clases que trabajamos estaba en función de las áreas. Aquí están las áreas. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a, esto de la parte de volúmenes, ¿verdad? Lo voy a trasladar también a la parte de las clases y algunos métodos como tal, pues vamos a estarlos reutilizando. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tengo dos cuadros combinados. Voy a ejecutar el programa para que veamos cómo funciona esto. Entonces, por ejemplo, aquí, en la parte cónica, en la parte de volúmenes, si yo, por ejemplo, seleccionaba general, me bloqueaba tanto los cuadros de texto como el segundo cuadro combinado, porque estoy trabajando ahorita con este. Entonces yo podría colocar aquí 5 y 10, presionar calcular y me los genera. Cuando yo presiono nuevo, habilita todo, incluyendo los cuadros combinados, pero los cuadros combinados los deja sin ninguna selección. Ahorita les voy a mostrar cuál es el código para dejarlos, en este caso, sin ninguna selección. Prácticamente el index tiene que estar en -1 para dejarlo, en este caso, sin ningún elemento seleccionado. Y lo mismo pasaba con este. Aquí calculo el radio y la altura en función de la generatriz, que es una, que en este caso, pues era una tarea que les había dejado. No sé si yo coloco aquí el 5 y el 10 de nuevo, vamos a calcular, nos devuelve los datos, pero ahora en función de siempre la fórmula de la generatriz. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues los métodos necesarios que utilicé para estos cálculos, trasladarlos a la clase que ya tengo definida. En este caso, pues es la clase cálculos del cono que está aquí, ¿verdad? Entonces ustedes recordarán, aquí prácticamente tengo eh, un método para el cálculo del área de la base, ¿verdad? Uno para el área lateral, uno para el área total y tengo otro para el cálculo de la altura. Entonces, esto está en la clase que le colocamos nosotros, cálculos conos del proyecto de geometría. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues voy a trasladar los métodos, ¿verdad? Vamos a colocar aquí métodos para los cálculos del volumen del cono. Bueno, entonces aquí voy a trasladar todos los métodos necesarios. Y esto es bien sencillo porque fíjense, pues ya tenemos los métodos como tal. Vamos a irnos aquí al cono. Aquí estoy en volumen. Le doy doble clic acá. Pues esto empiezo a buscar. Por ejemplo, aquí tengo yo el combo box 1, que hace referencia al cuadro combinado 1 del volumen. Y también tengo el combo box 3, que hace referencia al segundo cuadro combinado que está dentro del volumen. Estos tengo que modificarlos. Pero primero voy a buscar la parte de los métodos. Y aquí está mi métodos para el cálculo del volumen, método para el cálculo del área de la base. El área de la base, de hecho, ya tengo una fórmula que se llama área de la base, ya solo la voy a reutilizar. Entonces, por ejemplo, acá, método para el cálculo del volumen, bueno, voy a copiar esto, lo copio. Aquí pues puedo bloquear esto de una vez. Voy a ir bloqueando por partes. Ahí. Y me voy a ir a la clase. Y aquí voy a pegar ese método. Ahí. Este ya es mi primer método. Entonces, los métodos por parámetros que yo tengo en la parte del lado del cono, pues simplemente lo copio y lo pego. Y ya solo lo reuso.
Como les había dicho, el área de la base, este ya lo tenemos aquí, solo necesita un parámetro que es el radio. Ya lo tengo. Yo no necesito volver a colocarlo. Regreso otra vez a la parte del código del cono y si ustedes recordarán, aquí tengo otros. El área de la base aquí, pues ya no la voy a implementar. Voy a ir bloqueando aquí. Ahora voy bloqueando hasta aquí. Si se dan cuenta, aquí abrí y cerré el comentario de múltiples líneas y aquí lo cerré. Asterisco barra. Aquí está para el cálculo de la generatriz. Aquí está el método, ¿verdad? Aquí está el cálculo también para lo que es el, el radio y la altura en función de la generatriz, si se dan cuenta. También tenemos el método para el radio en función del volumen y la altura en función del volumen. Estos son todos los métodos que yo necesito implementar. Vamos a copiar acá y los voy a pegar aquí. Ahí estamos. Vean, ya tengo todos los métodos necesarios. ¿Qué necesito hacer ahora? Bueno, número uno, debo bloquear estos, porque ya no los voy a usar aquí. Lo voy a bloquear hasta el final de este método. El método limpiar y el método de habilitar y deshabilitar se quedan aquí, no hay problema. Y aquí está lo que les decía, cuando el combo box, la opción del select index está en -1, no nos va a seleccionar o nos va a dejar en blanco el cuadro combinado, ¿verdad? No vamos a tener ninguna selección ahí. Bueno, por el momento, esto es lo que necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí prácticamente? Pues vamos a venir y vamos a reparar esto. Miren, si se dan cuenta, hay muchos errores ahorita. Vamos a empezar aquí. Número uno, pues tengo que generar una instancia a la clase. Entonces tengo que colocar aquí cálculos cono, ¿verdad? Cálculos cono, una variable, por ejemplo, cc igual new cálculos cono. Ahí yo ya tengo acceso a la clase. ¿Qué estamos haciendo ahí? Entonces vamos a poner aquí como comentario. Estamos generando una instancia a la clase. Esto es para poder accesar a los métodos, ¿verdad? Aquí hay otra cosa importante. Aquí tengo métodos públicos y es importante que los métodos sean públicos, públicos, públicos. Estos que son private los debo cambiar por public. Si yo no los cambio a public, lo que va a pasar es que no me los va a mostrar o no me va a dejar accesar a ellos. Aquí vamos a colocar a este también, public. Public aquí también. Public aquí. Y listo. Ahí los tengo públicos. Si en algún momento se nos olvida y no lo colocamos como público, ¿qué va a pasar? Pues simplemente cuando yo quiera accesar por medio de la variable cc de esta clase, dentro del listado de métodos no me va a aparecer. Bueno, ¿qué debo hacer ahora? Pues simplemente, mira, pues, este método área de base o área base ya no existe. Aquí pues lo tenemos que buscar como AB, ¿verdad? Área de la base. Porque ya teníamos este método, entonces no convenía colocar el segundo. Entonces, aquí por ejemplo, fíjense bien, voy a borrar esto. Y se supone que el método se llama AB, área de la base. Vale. Pero vean, aquí todavía me va a marcar error porque no tengo acceso a la clase. ¿Cómo acceso a la clase? Por medio de la variable cc que tengo aquí. Entonces yo voy a colocar aquí cc punto y ahí me aparecen todos los métodos. Miren, área de la base, área lateral, cómo encontrar la altura, altura en función del volumen, eh, el área total, la generatriz,
Y ahí están todos los métodos. Radio en función del volumen, el radio, la altura en función de la generatriz, el volumen y así sucesivamente. Y ahorita estamos utilizando el área de la base. Al utilizar el área de la base, pues solo me pide radio. Y miren, si se dan cuenta, ya no está subrayado. ¿Qué significa esto? Que ya estoy usando el método de, en este caso, que tengo en la clase. Eso es importante que nosotros pues lo tomemos en conciencia. Volumen. Volumen, yo copié el método y lo pegué, entonces solo le agrego esto, cc punto, y ahí está el volumen, ya me lo reconoce. Generatriz, lo mismo, cc punto, generatriz. Media vez nosotros tengamos ya nuestros métodos por parámetros, los copiamos de aquí del formulario, los pegamos en la clase, ya solo colocamos adelante de ellos la variable que utilicé de la clase propiamente. Y ya estamos. Miren, si se dan cuenta, ya no tengo error, ya me es funcional. Lo mismo hago con esto, radio en función del volumen. Bueno, solo agrego la CC y la CC que me permite conectarme a la clase y usar los métodos necesarios. Área de la base, lo mismo, miren, CC punto. Y ahí está. Ahora, área de la base ya no existe. Ya sabemos que no existe esto, entonces sabemos que en este caso es AB. Ahí está. Miren, ahí ya lo tenemos. La generatriz, pues ya sabemos que es ese punto y ahí está. Aquí me está marcando un error con el radio. El radio también está en la clase. Aquí este CC solo me permite accesar a la clase área volumen, pero este radio está también dentro de la clase cálculos cono. Entonces debo agregarle el CC. Es la variable designada para accesar a esa clase. Y ahí está. Ya no tiene errores. Miren, así sucesivamente voy cambiando esto para que no me dé ningún tipo de problema. Aquí área base, lo mismo voy a hacer con área de la base, voy a tener que cambiarla por AB y ya está. Aquí este es ese punto, altura de función del volumen y ahí está. Ya corregí otro y lo mismo debo hacer con todos los, aquí área de la base, debo cambiarla. Agrego la variable que le coloqué para instanciarme a la clase y listo, miren. No tengo que hacer mayores cambios cuando ya tengo métodos por parámetros. Ya solo los copié y los pegué. Aquí sí me marca todavía este área de la base porque es el AB. Y aquí adentro estoy usando otro método de la clase. Debo agregarle la variable cc. Y vean los errores que están ahí. Automáticamente los voy corrigiendo porque ahora ya encuentra el método que está en la clase propiamente. Ya la mayoría del código ya no está en el formulario, sino que ya está distribuido entre la clase y el formulario. Eso nos da mayor seguridad en cuanto a la información que estemos manejando. Vamos a ver aquí, ya no tenemos ningún error. Vamos a probar esto para ver si nos están funcionando correctamente los cálculos. Entonces aquí nos vamos al cónico. Veamos, pues probemos esto. General, bueno, habíamos colocado 5 y 10. Calcular, ahí está. Ahí ya nos devolvió los datos, ¿verdad? 5 y 10 en radio y altura. El área de la base 78,54. El volumen está en 261,54. Y la generatriz en 11,18. Ya aproximados, ¿verdad? Le damos nuevo. Selecciono el radio en función del volumen. Solo agrego la altura 10. Y el volumen era 261,54. Y me devuelve los mismos valores. Estamos bien. Vamos a altura. Entonces aquí el radio 5. Volumen 261,54 de nuevo y me devuelve los mismos valores.
Le damos nuevo, desbloquea todo. Vamos a la parte de la generatriz. Radio 5 y altura 10. Debo ir probando esto. Recuerden que cambié todos los métodos a la clase. Entonces tengo que probar las opciones. Siempre vayan probándolas. Puede que en alguna nos hayamos confundido. No nos haya faltado agregarle la variable cc de la clase. Entonces todas esas pruebas pues son necesarias hacerlas. Aquí es 11.18. Ahora está en la altura en función de la generatriz. Vamos a calcular. Ahí está. Estamos bien. Vamos con el otro. Ahora la altura en función de la generatriz. 11.18 aquí. Calculamos. Y ahí está. ¿Ven? Si se dan cuenta, funcionan todos los métodos de acuerdo al cambio que hicimos acá. No nos dio ningún tipo de conflicto. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Pues ya solo venir e ir modificando los demás. De acuerdo al orden que tenemos, vamos a buscar el formulario aquí principal. Vamos a buscar aquí. Aquí tenemos el form 1, que es nuestro principal. Este cónico ya tiene su clase, ¿verdad? Voy a hacer la modificación del prisma cuadrangular, que si no estoy mal, todavía está en función del método void. Vamos a ver esto. Ahorita vamos a buscar esto. Prisma cuadrangular. Aquí estamos. Este fue el primero que trabajamos. Luego lo trabajamos con la opción de los radio o los checkbox, perdón, las casillas de verificación. Vamos a ir a calcular. Y veamos aquí. Ah, no, ya lo teníamos como parámetros. Vamos a ver. Vamos a revisar esto. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, pues aquí lo habíamos trabajado con void y de ahí lo pasamos a parámetros. Aquí está. Aquí están bloqueados los anteriores y habilitados los nuevos. Muy bien. Entonces, como ya los tenemos por parámetros, ya solo voy a crear la clase y voy a ir trasladando los métodos que tenemos aquí. Entonces, es mucho más fácil. Bueno, veamos, pues. Vamos a ver. Número 1, vamos a crear la clase. Aquí en la carpeta clases le doy clic derecho, agregar clase. Y esta clase le voy a colocar de cierta manera prisma cuadrangular sería, ¿verdad? Le voy a colocar el nombre completo para diferenciar. Ahí está, prisma cuadrangular. Cuando creamos la clase, se generan las librerías necesarias o los using. El namespace es el espacio reservado para el proyecto en cuanto a la ejecución de este programa. Y aquí está nuestra clase. Nuestra clase se llama prisma cuadrangular. Y dentro de las llaves, estas que están aquí, aquí voy a colocar todos los métodos necesarios. Una clase puede tener X cantidad de métodos. Podemos colocar constructores, podemos colocar en este caso variables privadas, trabajar con propiedades, encapsulamiento, todo eso. Ya vamos a ir viendo esta parte. Ahora, ¿qué voy haciendo aquí? Pues simplemente voy colocando aquí todos los métodos necesarios para el prisma cuadrangular. De hecho, podría tener una clase, una única clase y colocar todos los métodos, pero en su momento pues también se vuelve o se satura demasiado en cuanto a la parte de código. Entonces mejor voy generando para este ejemplo una clase para cada cosa, ¿verdad? Una clase para cada uno de los diferentes o de las diferentes figuras. Bueno, entonces este es el del prisma cuadrangular. Me voy de nuevo al prisma cuadrangular. Ahí está. Me voy al área de calcular. Y simplemente voy a copiar los métodos. Veamos. Vamos a bajar aquí. Aquí tenemos el primer método. Este es para el cálculo del volumen, ¿verdad? Entonces lo voy bloqueando.
Y así sucesivamente. Me voy a la clase y lo pego. Ahí ya tengo el primero. Vuelvo a regresar. Buscamos el segundo método. Aquí está. Lo copiamos. Este es para el cálculo del área. Vengo aquí y lo pego. El método del cálculo del área. Ahí estamos. Ya van dos. Aquí está el otro. Este método es para el cálculo del lado de la figura. Lo pegamos aquí. Ahí está. El lado en función del volumen. Vamos a ver qué otro tenemos aquí. Este otro. Vamos a copiarlo también. Este es para el cálculo de la altura en función del volumen. Lo pegamos acá. Me voy al siguiente. Este de aquí. Estos son para los cálculos de la parte del lado. ¿Se recuerdan ustedes que al despejar el valor del lado dentro de la fórmula del prisma cuadrangular nos quedaba una ecuación de segundo grado? Y pues resulta que uno de ellos es negativo y otro es positivo. Entonces teníamos que trabajar con una condición para poder solo mostrar el lado positivo. Ahí ya copié este. Y me queda este último que es la altura en función del área, el área de la base. Entonces, si se dan cuenta, ya se llenó de métodos. Ahora, lo único que sí debo revisar es que sean públicos. ¿Qué pasa si no son públicos? Pues no me los va a mostrar a la hora de generar la instancia. Ahí ya estamos. Estamos bien hasta acá. Estas son las cuestiones de los checkbox. Bueno, ahora lo que va a pasar aquí, si se dan cuenta, tengo muchos errores ahorita aquí. Tengo que corregir todos esos errores en función de la clase. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a generar mi instancia, ¿no? Vamos a colocar aquí como comentario. Generamos la instancia a la clase prisma cuadrangular. Entonces voy a colocar aquí prisma cuadrangular. Pero miren ahora, miren qué va a pasar aquí. Resulta que no me lo reconoce. Y aquí me marca el error. Y me dice, número 1, que yo debo importar este using proyecto geometría.clases. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo generar el acceso a la carpeta que se llame clases. Como los formularios y las clases están en diferentes carpetas, necesito acceso a esa carpeta. Entonces le doy clic acá y ya me lo pone en verde, quiere decir que ya me lo reconoció. ¿Por qué? Porque aquí arriba me agregó using proyecto geometría, es el nombre del proyecto. Punto clases es el nombre de la carpeta. ¿Qué me está permitiendo? Aquí me permite el acceso a todos esos métodos. O a la clase y sus métodos, en pocas palabras. Aquí ve, prisma cuadrangular, vamos a ponerle PC aquí como variable, igual new, prisma cuadrangular. Ahora ya me lo reconoce, ya tengo el acceso a esa clase. Bueno, ¿qué otro cambio voy a hacer? Me voy a la clase y todos los métodos tipo private los debo cambiar a públicos, ¿sí? Es importante. Si yo los dejo como private, no voy a poder accesar a ellos. Muy bien. Ahí ya los tengo. Si se dieron cuenta, todos estaban como privados. Ahora ya están como públicos. Entonces ya tengo acceso a todos ellos, ¿sí? Bueno, entonces acá, pues simplemente me voy al código y hacemos lo mismo de hace un ratito.
vengo yo, voy a agregar la variable de la clase que acabo de crear antes de los métodos. Entonces aquí, por ejemplo, voy a colocarle pc punto y ya lo cambié, miren. pc punto área. Ya no me marca error porque resulta que el método lo copié tal y como estaba aquí y lo agregué a la clase. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Solo generando la instancia o el acceso a la clase y el acceso a ese método para reutilizarlo. Simplemente. Lo mismo hacemos aquí. pc punto y ya me reconoce el método, miren. Ya no tengo que hacer mayores cambios. Solo le agrego la variable pc de la clase al método justo antes. Y listo. Aquí pc punto, pc punto. Y ahí me quita el error. Y ya no tengo ese error. Aquí tengo la condición. Esta es la condición para que solo me evalúe cuál de de los dos resultados es positivo y que me muestre el lado positivo. Si cualquiera de las dos es positivo, o sea, si uno es positivo y el otro negativo, me va a mostrar solo el positivo. Eso es lo que hago con este método acá. Y eso pues ya me facilita mucho el trabajo. Vamos a ver. Siempre cerciórense de cambiar y agregarle la variable PC a todos los métodos porque ya fueron cambiados de lugar, ¿verdad? Bloqueé todos los métodos del lado del formulario y ya solo los dejé del lado de la clase. Muy bien. Aquí me faltan estos. PC punto y PC punto. Y me falta este. Y ahí está, ¿me? Entonces ahora, pues yo considero que ya terminamos con los cambios. Vamos a revisar bien la parte de código. Ahí estamos bien. Bueno, ahora vamos a ejecutar el programa. Vamos a ejecutarlo así sencillo. Y lo vamos a probar. Prisma cuadrangular. General, bloquea todo. Bueno, agreguemos el lado. Vamos a ponerle 5 y 10. Voy a usar esos valores estándar. Uso valores de este tipo para que me vaya generando mis valores y yo ir probando todo. Entonces, si se dieron cuenta, aquí usé 5 y 10, ¿verdad? Para el lado 5, la altura se quedó en 10 y el volumen y el área me dio 250. Está sencillo. Bueno, les bloqueo, le doy clic a nuevo. Aquí con nuevo, pues debería haber habilitado todo. Sin embargo, está aquí la habilitación de todo está dentro de los mismos, las mismas casillas de verificación. Aquí, por ejemplo, la altura 10 y el volumen 250. Vamos a calcular y miren, me devuelve 255. Estamos bien aquí. La altura en función del volumen, pues aquí 5 y 250. Me da 10 y 250. Estamos bien. Ahora el lado en función del área. Bueno, entonces aquí la altura es 10. El área dio 250. La vamos a calcular y nos funciona correctamente. Debemos probar las diferentes alternativas porque al final debo verificar o debo cerciorarme de que todo esté correctamente. Muy bien. Y ahí está, miren, ya nos es funcional el programa. Está funcionando bien. ¿Qué tenemos programado hasta el momento con clases? Tenemos programado el prisma cuadrangular y todas las opciones de la parte del cono, ¿verdad? De un cono. Tanto del área de la base, área lateral, área total, como también en la parte del volumen, áreas y volúmenes. ¿Qué hace falta aquí? Ya solo nos falta el prisma hexagonal y el cilindro. Esto va a quedar como tarea para ustedes. El prisma hexagonal genera la clase para prisma hexagonal. Lo mismo con el cilindro. Ustedes vienen, generan una clase para el cilindro.
una clase para el hexágono, el prisma hexagonal, y los métodos que ya tienen por parámetros los copian y los pegan ahí, bloquean o eliminan lo que ya tienen en la parte del formulario en cuanto a métodos y ya solo agregan la instancia a la clase para que este funcione. Estos dos van a quedar como tarea, como les digo. Entonces, acá pues yo he estado dejando el código de estos, de la parte de los métodos. Si se dan cuenta, aquí los bloqueé. De hecho, yo podría venir y eliminar todo esto que está en verde. Estos métodos que están aquí los puedo eliminar porque ya los tengo del otro lado, ¿verdad? Sin embargo, como por referencia, pues los voy a dejar ahí. Ahora ustedes pueden quitarlos. De una vez los borran de aquí y ya dejan solo la clase como tal. Entonces, ¿qué deben hacer? Pues agregan aquí otra clase nueva, por ejemplo, una clase que se llame, que nos quedaba el prisma hexagonal. Ahí está. Agregan la clase del prisma hexagonal y también agregan otra clase que era la del cilindro, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí. Listo. Ahí está. Entonces, copian los métodos de la clase de cilindro y la clase del prisma hexagonal ahí. Generan la instancia en cada formulario para usar los métodos que copiaron y ya los reusan. Esa es la tarea que va a quedar ahorita prácticamente. Si se dan cuenta, es bien sencillo hacer este cambio, esta migración de estos métodos por parámetros a la parte de las clases, ¿verdad?